Hola a todos y bienvenidos al canal de OCE Formación. Mi nombre es Miguel Flores y en esta clase continuamos viendo casos de fusión. En este caso nos vamos a centrar en ver una fusión en el caso de que, la empresa que resulta ser la adquirida tiene participaciones previas del adquirente. Vamos a ver que cuando se da esta situación, claro, como la empresa adquirente, que ya veré que no, si es una fusión ordinaria, va a ser también la absorbente, tiene que emitir acciones para asumir el patrimonio de la sociedad adquirida y absorbida, siempre que coincidan, como digo, absorbente con adquirente y absorbida con adquirida. Tiene que emitir acciones para llevar a cabo esa adquisición, pero claro, si la sociedad que es adquirida ya tiene una participación previa del adquirente, esta va a poder usar esas acciones que adquiere mediante la fusión para entregársela a los propios accionistas de la sociedad adquirida. Y vamos a ver que esto va a hacer que se altere la cantidad de acciones que tiene que emitir la adquirente, ¿vale? Siempre y cuando el enunciado nos indica que se quieran emitir el menor número posible de acciones posibles, porque si no, al final, después de la fusión, la sociedad absorbente y adquirida en este caso se quedaría con acciones propias, ¿vale? Que no entregaría a los socios de la adquirida, se quedaría con esas acciones propias. Por lo tanto, nos tendría que indicar el enunciado si se quiere emitir el menor número posible de acciones. Continuamos con el mismo ejemplo que hemos visto anteriormente, las mismas sociedades, la sociedad Cosmos y Tullow, que están en conversaciones para realizar una fusión. Y aquí os doy el balance de Tullow, que es igual que en otros ejemplos que hemos visto, mismos números, de hecho, total de activo 10.000, total de patrimonio neto 10.000, y el único cambio es que, si os fijáis, la sociedad Tullow tiene entre sus activos instrumentos financieros e instrumentos del patrimonio neto. Y os indico que el valor razonable de Tullow es de 12.000 euros. ¿De dónde viene este valor razonable? Ya que el valor contable o el valor teórico serían los 10.000 menos los 7.000 de deudas a corto plazo, sería un valor neto de activos de 3.000, pero os indico que a efectos de la fusión, el valor razonable de Tullow son esos 12.000. ¿De dónde viene esta diferencia de, en este caso, 9.000 euros que hay entre 3.000, el valor teórico contable y el valor razonable? De que tiene un terreno que está contabilizado en 2.000 y que vale 8.000, y de que se le reconoce a efectos de la fusión un fondo de comercio de 3.000. Y a continuación os indico que la sociedad, que esos instrumentos financieros se corresponden con 1.000 acciones de la sociedad Cosmos. Fijaros que Cosmos y Tullow son las que se van a fusionar, con lo cual ya vemos que una de las sociedades tiene participaciones en la otra, que están clasificados en la cartera con cambios en pérdidas y ganancias, ¿vale? Vamos a ver que están valoradas cada acción a 3 euros, que además va a ser el valor teórico que se le asigne a efectos de la fusión a las acciones de Cosmos. Si no, habría que ajustar previamente a la fusión el valor de esa participación. Y os doy el balance de Cosmos, que en este caso es exactamente igual que en ejemplos anteriores: 25.000 euros de activos, 25.000 euros de patrimonio neto pasivo, que si descontamos los pasivos nos sale un valor neto de 12.000 euros. Pero a efectos de la fusión se le otorga un valor razonable a Cosmos de 30.000 euros, ya que las construcciones se valoran en 24.000 en lugar de los 12 y se le reconoce un fondo de comercio de 4.000. Y aquí os pongo dos opciones, que es la primera, que Cosmos absorbe a Tullow, y os pongo esa coletilla de que la sociedad Cosmos absorbe a la sociedad Tullow emitiendo el menor número de acciones posibles. Porque, si observáis, como hemos visto, Tullow tiene acciones de Cosmos, con lo cual en el momento en que se produzca esa absorción, esa adquisición de todo el patrimonio de Tullow, Cosmos va a tener acciones propias, porque ahí en el balance de Tullow había 1.000 acciones de Cosmos. Si utiliza esas acciones para entregárselas a los propios accionistas de Tullow, tendrá que emitir menos, porque claro, ya directamente estoy comprándome mis propias acciones, tengo X acciones propias que puedo usar en la propia combinación de negocio para entregársela a los accionistas de Tullow. Y os digo que las acciones de Cosmos que se van a emitir serán a 1 euro de nominal y con una prima del 200%, es decir, 2 euros de prima. Y por otro lado os doy la misma fusión, en este caso mediante la creación de una nueva empresa, se va a traspasar en bloque el patrimonio de Tullow y de Cosmos, y os digo que África Oil va para ello a emitir 13.000 acciones, ¿vale? Es simplemente la fusión mediante la creación de una nueva empresa. Y vamos a ver que el balance final en ambos casos
es exactamente el mismo y los porcentajes de participación en ambos casos van a ser los mismos de los antiguos accionistas de Tulu y de los antiguos accionistas de Cosmos, como en una fusión directa. Como hemos visto en otros ejemplos, el método, el camino que llevemos para realizar una fusión no va a alterar el resultado, el balance final de esa fusión, de esa sociedad que resulta, ni las participaciones que les corresponderían a los accionistas de cada una de las sociedades, ¿vale? Eso se va a respetar, sea el camino que se siga, si es una fusión ordinaria, si es una fusión mediante la creación de una nueva sociedad o incluso si es una fusión inversa. El activo final va a ser igual, el pasivo final va a ser igual, el patrimonio neto final va a ser el mismo y lo único que vimos ya en otros ejemplos es que cambiaba la estructura del patrimonio neto, que podía cambiar la distribución que había entre capital social, prima y reservas, pero que el cuantía, el montante total de patrimonio neto era exactamente el mismo. Pasamos a resolver este supuesto. Bueno, en primer lugar, lo que veíamos, lo mismo que en ejemplos anteriores, valor razonable de Cosmos se le asigna a efectos de la fusión 30.000 euros, valor razonable de Tulo a efectos de la fusión, como hemos visto en el enunciado, 12.000 euros, como respectivamente tienen 10.000 acciones y 2.000 acciones, pues el valor razonable teórico de las acciones de Cosmos será 3 euros y el valor razonable teórico de las acciones de Tulu va a ser 6 euros. Técnicamente, para absorber ese patrimonio de ese valor de los activos menos pasivos, valor razonable teórico de la sociedad Tulu, tendríamos que emitir, para adquirir un patrimonio, un valor razonable de 12.000 euros, entre 3 euros que vale cada acción de Cosmos, que además es el valor por el cual se emiten, 4.000 acciones tendría que emitir Cosmos. La relación de canje sería que por cada acción de Tulu hay que emitir 2 acciones de Cosmos. Una acción de Cosmos vale 3 euros, la de Tulu se está valorando en 6, por lo tanto tendríamos que esa relación de canje de 2 acciones de Cosmos para adquirir cada una de las acciones de Tulu. ¿Qué sucede? Que como hemos visto en este ejemplo, existe una participación previa, es decir, Tulu ya es accionista de Cosmos, tiene 1.000 acciones. Por lo tanto, cuando se produce esta adquisición, esta absorción, Cosmos va a tener 1.000 acciones propias. Y en principio tendría que emitir 4.000 acciones, pero puede usar esas 1.000 acciones para entregárselas a los accionistas de Tulu. De forma que la ampliación de capital de Cosmos, si la quiere hacer por el mínimo posible, en lugar de 4.000, puede emitir 3.000 acciones, de forma que habrá 3.000 acciones emitidas, absorber la sociedad Tulu y con las 1.000 acciones que recibe en ese proceso de combinación de negocios, tiene 4.000 acciones que se las puede entregar directamente a los accionistas de Tulu en este procedimiento de combinación de negocios. Vamos a ver cómo se contabilizaría esta operación. Bueno, en primer lugar, Tulu al inicio del año haría la apertura de sus cuentas, por el traspaso de los activos y pasivos los da de baja y reconoce el resultado de la fusión, que en este caso pues es un resultado positivo, como hemos visto, de 9.000, ya que se valoran los activos en 6.000 euros más y se reconoce un fondo de comercio de 3.000. En concreto, el terreno se valora en 8.000 euros a efectos de la fusión. Da de baja sus cuentas de activo, da de baja sus cuentas de pasivo y reconoce, bueno, la deuda con los socios, en este caso de la sociedad Tulu, que van a recibir participaciones por valor de 12.000 euros. Bueno, y por otro lado se da de baja las cuentas del patrimonio neto, el capital social, la reserva y el resultado de la fusión. Como hemos visto, en principio Cosmos tendría que emitir 4.000 euros para poder adquirir las 2.000 acciones de Tulu. ¿Qué pasa? Que en el proceso de fusión Cosmos va a recibir 1.000 acciones de la propia, bueno, de ella misma como sociedad. Aquí, si Cosmos no decidiera optimizar y emitir el menor número de acciones, podría emitir las 4.000, de forma que se haría la fusión y simplemente en el balance final figurarían 1.000 acciones propias de Cosmos. En esa sociedad final habría 1.000 acciones de Cosmos. Pero si Cosmos quiere optimizar y emitir el menor número de acciones, que parece lo lógico, emitirá solo 3.000, habrá 3.000 acciones emitidas, recibirá 1.000 acciones extra que tenía la sociedad Tulu y con esas 4.000 acciones podrá retribuir a los accionistas de Tulu. Como veis, bueno, como nos dice el enunciado que se emiten las mínimas posibles, se hace la emisión por 3.000 acciones de 1 euro al 300% o con 2 euros de prima, se hace una emisión de 9.000, se recibe el patrimonio, todos los activos y los pasivos de la sociedad Tulu por su valor razonable, se registra el fondo de comercio y se inscribe la ampliación de capital. Fijaros que en los activos yo ya he registrado que hay 3.000 euros de acciones o participaciones propias en situación especial, cuenta 108, es decir, al recibir los activos está recibiendo 1.000 acciones. En este momento, fijaros que hay ya
3.000 acciones que se han emitido, más 1.000 acciones propias que tiene la sociedad que dispone para entregar a los accionistas de Tulu, a los cuales hay que entregarles, o se les va a retribuir por el valor razonable de la sociedad con esos 12.000 euros que se había valorado la sociedad Tulu. Se inscribe el capital, los 9.000 euros, que son 3.000 euros de capital social y 6.000 de prima, y hay que cancelar la deuda con los accionistas de Tulu. ¿Y cómo se cancela? La deuda con los accionistas de Tulu es que hay que entregarles acciones de Cosmos por valor de 12.000 euros. Hemos emitido acciones por valor de 9.000 euros, pero además tenemos 3.000 acciones propias que podemos usar para entregar a los accionistas de Tulu. Con lo cual, damos de baja las acciones propias, la cuenta 108, y bueno, hacemos la baja de la cuenta 190. De esta forma cancelamos la deuda que teníamos con los accionistas de la sociedad absorbida. Si nos vamos a ver qué porcentaje de participación tienen los socios de cada sociedad después de esta fusión, los accionistas de Cosmos tienen 9.000 de las 13.000 acciones, ¿vale? Antes de la ampliación, los accionistas de Cosmos ya tenían 9.000 acciones, porque 1.000 de esas acciones la tenían accionistas de Tulu. Y los accionistas de Tulu se les han entregado las 1.000 acciones propias que ya tenían antes de la combinación y 3.000 acciones que se han emitido. De forma que, bueno, las participaciones quedan, bueno, redondeando en el 69,23% y en el 30,77%. Y ahora vamos a ver esta misma fusión, esta misma combinación de negocio mediante la creación de una nueva empresa. Y vamos a ver que el resultado es exactamente el mismo si se deciden emitir el menor número de acciones posibles. Además, bueno, está claro que Cosmos es la sociedad absorbente y adquirente, ya que mantiene la mayoría de derechos de votos, va a nombrar el mayor número de miembros del consejo, y Tulu es la sociedad adquirida y absorbida. Como os decía, bueno, este es el balance final, que suma todos los activos, 41.000, simplemente hemos añadido a los activos que tenía la sociedad Cosmos, pues en este caso el inmovilizado, el fondo de comercio, el terreno y 1.000 de existencias. Y en el lado del patrimonio neto hemos añadido 13.000 euros de proveedores, y por lo demás, bueno, se ha aumentado el capital social en 4.000 y la cuenta de prima de emisión en 6.000. Bueno, 41.000 y 41.000 es lo que suman, bueno, pues tanto el activo como el pasivo patrimonio neto. Como vamos a ver, va a ser el mismo resultado que tengamos en la siguiente fusión, que va a ser fusión mediante la creación de una nueva empresa. Como veíamos, el apartado 2 nos decía que se producía esta fusión mediante la creación de una sociedad que iba a ser Africa Oil, y esta sociedad iba a emitir 13.000 acciones de 1 euro de nominal a un valor de emisión de 3 euros, es decir, con 2 euros de prima. Sucede exactamente igual que en el ejemplo anterior. Bueno, las acciones, si cogemos el valor razonable de la sociedad Tulu que se le otorga a efectos de la fusión, eran 12.000 entre 2.000 acciones, se valoran a 6 euros, y las de la sociedad Cosmos, que eran, bueno, en este caso 30.000 entre 10.000 acciones, se valoran a 3 euros. ¿Qué sucede? Que cuando, bueno, si Africa Oil va a emitir acciones de 3 euros, bueno, por cada acción de Tulu de 6 euros va a tener que entregarle 2 acciones a Africa Oil, ya que el valor razonable de cada acción de Africa Oil son 3 y el valor razonable de cada acción de Tulu se acaba de valorar en 6 euros. Por lo tanto, por esas 2.000 acciones, Africa Oil tendrá que entregarle a Tulu 4.000 acciones. ¿Qué sucede? Que en el momento en el que Africa Oil absorbe o recibe todo el patrimonio de la sociedad Tulu, está recibiendo todas las acciones, las 2.000 acciones de Tulu, ya no hay acciones de Tulu, y además en ese momento, justo ese instante, la sociedad Africa Oil tiene todas las acciones de Tulu y 1.000 acciones de Cosmos, porque en el balance de Tulu había 1.000 acciones de Cosmos. Cuando quiere recibir el patrimonio de Cosmos, solo tiene que adquirir 9.000 acciones, no es necesario que adquiera las 10.000, porque 1.000 ya las tiene en su patrimonio neto. Como las acciones de Cosmos tienen un valor de 3 euros, pues por cada acción de Cosmos habrá que entregar una acción de Africa Oil. Para obtener 9.000 acciones de Cosmos habrá que entregar, por lo tanto, 9.000 acciones de Africa Oil. También se podría hacer el cálculo en función del patrimonio neto que falta, o del valor teórico del patrimonio que falta por adquirir, que serían 30.000 menos 3 por 1.000, 27.000 entre 3, pues faltarían por adquirir, por emitir esas 9.000 acciones. Bueno, los asientos contables serían los mismos. Tulu da de alta sus cuentas al principio del año, luego hace el traspaso en bloque, da de baja todos sus activos y pasivos, registra el resultado de la fusión por 9.000 euros, ya que se ha valorado el terreno en 8.000 y un fondo de comercio en 3.000, se cancelan sus cuentas de patrimonio neto y, bueno, van a tener que entregársele
a sus accionistas 12.000 euros, una participación en África Oil valorada en 12.000 euros. Por lo tanto, bueno, pues esas acciones emitidas de África Oil, que emitirá por 12.000 euros para recibir los activos menos los pasivos de Tullow, se reciben todos los activos y entre ellos acciones de Cosmos, cuenta 250 por 3.000 euros. En este caso no son acciones propias, porque África Oil recibe acciones de Cosmos, que va a ser otra de las sociedades que absorba, la otra sociedad absorbida o de la que reciba su patrimonio neto, pero no es la propia sociedad. Por lo tanto, recibe las acciones de Cosmos e inscribe, bueno, esta parte del capital que ya ha recibido con 4.000 euros de capital social y 8.000 de prima. Y cuando llega el momento de recibir las acciones de Cosmos, hay que tener en cuenta que, claro, ya no tiene que absorber 10.000 acciones de Cosmos, sino que es suficiente con absorber 9.000, porque 1.000 ya las tiene. Por lo tanto, hace 9.000 por 3. Las acciones de Cosmos están valoradas igual que las de África Oil a 3 euros. Hace una emisión de 27.000 euros. Y aquí tenemos que tener en cuenta el hecho de que, si bien a los accionistas de Cosmos se les van a entregar acciones que tienen un valor de 27.000 euros, hay que tener en cuenta que el patrimonio que se recibe, los activos menos los pasivos que se reciben de Cosmos, se reciben por el valor contable, ¿vale? Porque Cosmos va a volver a ser la sociedad absorbente y adquirente. Y en este caso Tullow es la sociedad absorbida y adquirida. Como sabemos, la norma de combinación de negocios nos dice que la sociedad que es la adquirente no va a revalorizar sus activos. Por lo tanto, recibimos los activos de Cosmos por su valor contable. En principio, de acuerdo con esto, surgiría una deuda con los accionistas de Cosmos, aquí se puede contabilizar de varias formas, de 12.000, pero la emisión es por 27. ¿Vale? Bueno, pues se registra ese capital social y esa prima por 27.000 euros, capital social 9.000, prima de emisión 18.000, y vamos a corregir el hecho de que tenemos un capital emitido por 27.000, pero a los accionistas les vamos a entregar, o tenemos socios de la sociedad disuelta por 12.000. Para corregir esto usamos la cuenta de prima de emisión y además tenemos que cancelar las acciones de Cosmos por 3.000, con el asiento que vemos aquí. Entonces tenemos una cancelación de prima de emisión. A los accionistas es como si les entregáramos 27.000 euros de acciones emitidas y 3.000 euros que cancelamos ya de acciones de Cosmos porque la sociedad no va a existir, por lo tanto vamos a cancelar como por 30.000 euros, las 10.000 acciones por 3 euros, y claro, como solo tenemos socios de la sociedad disuelta por 12.000, pues el resto, los 18.000 restantes, va a prima. Aquí también lo podríamos contabilizar de otra manera. En esta diapositiva, poner en el primer asiento 18.000 en prima de emisión, el debe, y contabilizar socios de la sociedad disuelta Cosmos por 30.000, como si les debiéramos 30.000. Esto estaría también perfecto, y por lo tanto aquí tendríamos socios de la sociedad disuelta 30.000 y ya veíamos el asiento quizá más claro, cancelando acciones o participaciones por 27.000 y acciones de Cosmos por 3.000. El asiento al final es el mismo, simplemente si la prima de emisión, estos 18.000, lo situamos en este último asiento o lo situamos en el asiento de la recepción de los activos de Cosmos y entonces registramos la deuda con los accionistas en lugar de por 12.000 por 30.000. Como veis, el resultado final sería el mismo. Y sucede igual que en el ejemplo anterior. Los antiguos accionistas de Cosmos van a tener 9.000 de las 13.000 acciones y los antiguos accionistas de Tullow van a tener 4.000 de las 13.000 acciones, resultando los mismos porcentajes de participación que hemos visto en el ejemplo anterior y un balance final exactamente igual. La única diferencia entre los balances finales es que antes la prima de emisión tenía un valor inferior de 6.000 y había reservas por 2.000 y ahora tenemos prima de emisión por 8 y no hay reservas. Como digo, el activo es exactamente igual, el pasivo es exactamente igual y lo que cambia es la estructura del patrimonio neto. Esto es lo que sucede cuando, según el camino que llevemos para realizar la fusión, según si es una fusión ordinaria en la que el absorbente es la adquirente, si es una fusión por creación de nueva empresa o si es una fusión inversa. La suma total del activo y del patrimonio neto va a ser la misma, la suma total de activos va a ser la misma, la suma total de pasivos va a ser la misma y lo único que puede variar es la estructura del patrimonio neto, dando, pero en cualquier caso, el mismo resultado en cualquier fusión que realicemos. Por lo tanto, el resultado final va a ser el mismo.